En el día de hoy, 5 de agosto, se inicia el curso de apoyo para peritos de la lista verde. Como ustedes saben, hay un curso obligatorio para poder inscribirse a partir de este año como peritos en la lista verde. Es un curso básicamente de derecho procesal y también de actuación de los peritos en la justicia. Este curso se ha implementado en varios llamados, uno en julio, otro agosto, otro septiembre, y entiendo que va a haber un cuarto llamado. Eh, Nosotros vamos a ir desarrollando este curso los días miércoles y jueves durante el mes de agosto y durante el mes de septiembre, por el momento. Vamos a ir desarrollando en general una o dos unidades de acuerdo al cronograma que está publicado en la lista verde. Y hoy vamos a comenzar con un aspecto muy jurídico, que es la organización de la justicia, que está en la unidad 1. Va a estar a cargo del doctor Rubén Morsesian, que es abogado y que tiene una extensa trayectoria como profesor universitario, y que le vamos a pedir a él que se presente porque no quiero obviar ninguno de sus antecedentes que son muy importantes. En este momento está eh, preparando publicaciones para jornadas, asiste a jornadas, congresos, es asesor de síndicos, pero como les decía, me gustaría que el doctor Morsesian se presente. Buenas tardes, doctor Morsesian. Bueno, hola, hola a todos. Un gusto, como siempre, Raquel, colaborar en lo que se pueda. Y no hace falta que yo, no quiero presentarme tampoco todo eso. Soy abogado, profesor en algunas universidades y ejerzo la profesión, estoy en mi estudio ahora y ejerzo en derecho mercantil, comercial, concursos, quiebras, sociedades, aunque también hacemos otros temas, ¿no? Este, conflictos tributarios también, pero bueno, eso, los más especialistas son los contadores y hay que trabajarlo con ustedes. Eh, Me parece muy interesante el abordaje de esta cuestión en esta clase. Yo me llega con mucho delay, Raquel, esto. Está bien, ¿no? Puede ser que debiéramos apagar los micrófonos. No sé, digo yo no. Bueno, no importa, es lo mismo. Bueno, no, pero préndanlo y es una ida y vuelta esto para charlar entre todos. Como decía Raquel, la organización de la justicia en la República Argentina. Ustedes saben que la República Argentina, desde su fundación, desde ya antes de su independencia, en 1816, ya venía con la justicia organizada. En Buenos Aires, la justicia mercantil precisamente había sido el primer secretario de Comercio, Manuel Belgrano, ¿se acuerda? Entonces, la justicia argentina tenía un lugar donde ir a recurrir ya en 1812, 13, y antes también, a esa Secretaría de Comercio que estaba Manuel Belgrano, pero también funcionaban las cortes, claro que aplicando las leyes de Indias. Ya en la Constitución Nacional de 1816, ya también ahí, al organizarse el Estado y el Poder Ejecutivo y Legislativo, se organiza el Poder Judicial. Por eso después, con la Ley 27, número 27 de 1800 y pico, se completa la organización y después sucesivamente con otras leyes, la Ley 48 también, se contemplan recursos, se contemplan instrumentos destinados a ir completando el funcionamiento de la justicia. La justicia nacional, la justicia en la Argentina, hay que distinguir la justicia nacional y la justicia de las provincias.
¿Por qué? Porque muchas veces se confunde lo federal con nacional. Y ahí también hay que poner un poquito de acento en la cuestión. Perdón, ya que Sí, dijiste que era ida y vuelta y que nos permitís hablar, ese es un punto, ¿viste? Es como que en la bibliografía de muchos autores confunden federal con nacional. Y me claro. gustaría que lo expliques bien. Acá hay que ser muy cuidadoso. La culpa no es tanto de los autores, sino es del propio sistema, porque hay una especie de confusión por nombre, por denominación. A ver, ¿cuál es la cabeza del Poder Judicial de la Argentina? Es la Corte Suprema. Y ahí no se discute si es federal, si es provincial. Todo termina, o me rectifico, todo puede terminar en la Corte Suprema. Puede, no debe, ni siempre pasa. Son excepciones. Ahora bien, la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial tiene funciones revisoras, vía de recurso, o también tiene competencia originaria. Esto es que a veces la Corte Suprema no solo es la última instancia que recorre un expediente iniciado en Santa Fe y llegó a la Corte vía distintos recursos, sino que a veces es competencia originaria. Por ejemplo, un conflicto entre provincias, por ejemplo, un conflicto con una embajada, con un país extranjero. La Corte tiene competencia originaria. Funciona como un juzgado de primera instancia. Tramita el expediente, las pruebas, todo ante la Corte. Dicho eso, hay que entonces adentrarnos en la estructura que está por debajo de la Corte. Y ahí sí empezamos a hablar de justicia provincial y de justicia federal. Las competencias son, ¿me escuchan, no? Sí, 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 sí. perfecto. Porque me apareció un cartel ahí. Las competencias son, esto es, la competencia y la jurisdicción, que acá hay que distinguir. Jurisdicción, el lugar. Competencia, la razón material. Competencia civil, comercial, laboral. Jurisdicción, capital, provincia, Avellaneda, San Martín, San Isidro, Santa Fe, Rosario. Esa es la jurisdicción. Que se confunde con competencia porque la palabra jurisdicción viene de jurisdictio, decir el derecho. ¿Y quién lo dice? El juez. Pero lo cierto, por eso se confunde con la competencia. Esto es el poder que tiene el juez de resolver sobre determinada materia. Pero no hay que confundir. Competencia es la cuestión material. Jurisdicción la cuestión de localización, ponele, hablando en términos de GPS. Otra cosita, también jurisdicción es como la que tienen todos los jueces por el solo hecho de ser jueces y después competencia por materia, por territorio. O sea, hay dos clasificaciones, entiendo, ¿no? Claro, Sí, sí, hay otra clasificación así. pero no los quería tampoco meter en eso porque son contadores, está para contadores esto, entonces no quería complicarlo. Eh, Hacia abajo, en el orden, vamos a los órdenes federal, nacional, te meto en el medio y provincial. ¿Qué pasó? Cuando la capital federal era la capital del país y era una capital, la sede de la justicia que atendía cuestiones de la nación estaba en la capital. Por eso se llamaba justicia nacional. Pero no era una justicia federal. Y ahí viene el problema. La justicia federal es aquellos institutos judiciales o aquellos organismos judiciales que tratan la materia federal. Esto es,
Narcotráfico, drogas, cuestiones de guerra, armamento, aduanas, por ejemplo. Todo lo que es materia federal. Por ejemplo, también las obras sociales, los amparos contra determinadas obras sociales, es competencia de la justicia federal. Va a los juzgados civil y comercial federal. Eh, y la justicia nacional tramitaba cuestiones no federales, pero de fondo. Cuestiones comerciales, juzgados comerciales de la capital, cuestiones civiles, choque, sucesiones en el ámbito de la capital, cuestiones contencioso administrativo con la administración de la capital. Pero claro, cuando la ciudad de Buenos Aires se convierte en ciudad autónoma, que tiene su propia constitución y su propio sistema de justicia, queda desencajado lo que es la justicia federal, la nacional y la propia de la ciudad. Tres tipos de justicia en el ámbito de una misma ciudad. Todo esto se termina con la interpretación que hace la Corte en el fallo Levinas. ¿Qué pasó? No puede ser que se tramite una causa de consumo, por ejemplo, en un juzgado de la ciudad o en un juzgado de la nación. Y a su vez, ese juzgado de la nación perdió su razón de ser porque la nación no es más capital federal, es una ciudad autónoma donde tiene asiento el gobierno de la nación. Pero es la ciudad autónoma de Buenos Aires, con juzgados propios. Entonces, la justicia nacional no tiene sentido que se llame nacional. Que no me escuchen los jueces porque me van a matar. Porque claro, ¿cuál es el problema? No quieren dejar de ser jueces de la nación. ¿Cómo les puedo explicar para que no se ofenda a nadie? Una cosita, yo veo que hay mucha resistencia al pasaje de la justicia nacional a la Muchísima. justicia de la ciudad autónoma. Claro, pues no. Y eso que cobran mejor sueldo en la ciudad. Pero bueno, el tema es que no quieren dejar de ser jueces de nación. Por eso, Raquel, nunca me van a, por más que yo estoy internado, no me van a nombrar porque digo estas cosas. Este, pero es como dice Raquel, hay resistencia porque se cree que el ser juez de nación te da un plus en prestigio, pero no, no más que eso. Y creo que también es falsa la percepción, o por lo menos ilusoria. No sé si falsa, ilusoria. Entonces, de a poco, y ahora con la nueva ley y el marco de entendimiento que hubo entre nación y provincia, entre nación y Cava, que se fue traspasando, de a poquito van traspasando, vieron que ahora el fuero laboral se está rearmando en nación, en provincia, perdón, hay en ciudad, ven cómo uno se va confundiendo, el fuero laboral de la ciudad se va rearmando sin dejar de señalar que el fuero laboral de nación queda hasta que se agote por su propio peso. Van a coexistir un fuero laboral en la ciudad autónoma propio de la ciudad y otro nacional. Cualquier despido y cualquier pericia contable va a ir a uno o a otro. Depende del abogado donde quiere ir a tratar. Ah, que depende del abogado o depende de que sea nuevo. Por ahí los Bueno, anteriores claro, siguen no, pero operando, ¿no? eso todavía no está visto, Ah, porque los jueces laborales quieren seguir existiendo. claro, Si es nuevo, si se decide que es nuevo, va a ir todo a ciudad. Y hasta ayuda. tanto se vaya agotando los juzgados. Pero fíjate vos que decían esto, pero los concursos de nación se reactivaron. Ah, claro. Entonces, todavía bien no se sabe. ¿Concursos de jueces? Sí, ¿Hablas? Ah, sí, de juez. Sí, sí, claro, claro. de juez. Eh, Ahora bien, dentro
de la misma justicia en el ámbito de la capital, tenés el fuero nacional comercial, el fuero nacional civil, el fuero nacional contencioso administrativo, además del laboral, y los penales. Vamos al más común para nosotros, que va a ser el comercial. El fuero comercial de nación de a poco está siendo suplantado por los juzgados de ciudad. ¿Qué es lo que se quiere? La transición y el traspaso de las competencias de los jueces comerciales de la nación, con el asiento en la capital, a los jueces de la ciudad, que todavía no están nombrados. Por eso se habla de un traspaso, y de una transición. Pero hoy día, si Eh, yo tengo un conflicto con un consumidor, sí. puedo ir a una u otra sede, a Ah, la nación comercial o a la de la ciudad. Hoy ah. puedo hacer las dos cosas, por ejemplo. Yo sé que había inscripciones para peritos en la ciudad y muchos peritos no se anotaban porque decían que había muy pocas causas y debe ser por este motivo, ¿no es cierto? Porque todavía no Claro, se traspasó. todavía esto está en pañales, Claro. pero como se viene con todo, ¿eh? Fíjate vos que la Corte de la ciudad Autónoma, el Superior Tribunal de Justicia, invirtió en contratar un sistema de inteligencia artificial por todas las causas que se le están viniendo. Ahora, si quieren, después hablamos un poquito de eso. Prometea se llama, ¿no? Claro, Pues, es tremendo a lo que le han llovido en 7, 8 meses más de 10.000 causas. claro. Eh, entonces, ¿cómo, cómo desbrozar lo que es justicia nacional y federal? En el ámbito de la capital, entonces, hay dos justicias, federal y nacional. No es lo mismo. Federal, competencia en cuestiones federales. Nacional, competencia en cuestiones de fondo comunes. Se llama nacional porque estaba en la capital federal de la nación, pero es una justicia local para el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, en este momento es como que en la capital, en Ciudad Autónoma, hay tres tipos de justicia: nacional, federal y de la Ciudad Autónoma. Que Exacto. seguramente la nacional va a desaparecer con el Y tiempo. esa es la que va a tender a desaparecer y a las competencias traspasarse a los jueces de ciudad. No tiene sentido la existencia de fueros de la nación, pagados por el tesoro de la nación y por el presupuesto de la nación. Ojo con esto, que si los ciudadanos se enteran, es un problema. ¿Por qué? Con los tributos del Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires y qué sé yo qué, al tesoro, vía coparticipación, estás pagando sueldos de funcionarios locales que trabajan en la resolución de conflictos locales. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí. Ahora bien, ahora va a surgir un problema. ¿Por qué? La justicia nacional comercial, por ejemplo, es la alzada de la Bolsa de Comercio, por ejemplo, de algunas cuestiones de la Inspección General de Justicia. Y la pregunta es, ¿puede la justicia local de la ciudad ser alzada de la Inspección General de Justicia, de las resoluciones del Inspector General, que es un organismo nacional? La respuesta no la tengo, ni por sí ni por no. Es compleja la cuestión. Ahí tenés un pequeño problema que se da. Claro, va a haber conflictos de competencia seguramente, ¿no? Claro, Claro. yendo ahora bien, la estructura es, en la capital vamos a la justicia nacional y la federal, que coexisten en la capital, tiene la misma estructura. La columna de la justicia federal, ya sabes, corte arriba, Cámara Federal, Juzgado Federal. La columna de la justicia nacional, corte arriba, Cámara Nacional, Juzgado Nacional. Por ejemplo, Cámara Nacional de lo Comercial.
a donde yo estoy internado. Cámara Nacional. Y abajo, juzgados nacionales. La Cámara Nacional Comercial divide en salas, que son 5 salas, A, B, C, D, E, F, 6. Y la Cámara Civil, por ejemplo, que tiene hasta la M, o sea, tiene como 10, 12 salas. Lo mismo que la Cámara Nacional Contencioso Administrativo y las cámaras nacionales penal y correccional, criminal y correccional. Y la Cámara Nacional de lo Laboral, con salas. Acá me sale un cosito que dice usted está silenciado, no sé Raquel, pero bueno, yo sí. ¿Me escuchás Raquel? Sí, se escucha perfecto. No, ¿Por qué? seguramente es el mío el que dice estoy silenciado, pero Ah, se bueno, escucha. yo estoy viendo tu pantalla, capaz, no sé qué. Claro, puede ser eso. Bueno, no tengo idea. Eh, entonces, perdón, ambas jurisdicciones, estos sí son jurisdicciones, jurisdicción federal y jurisdicción nacional, cámaras y juzgados. Ahora vamos a la ciudad. ¿Qué tiene la ciudad? Tiene lo mismo que la provincia de Buenos Aires, lo mismo que la provincia de Santa Fe, o La Pampa o Jujuy. ¿Y esto qué es? Una corte, cámara y juzgados. Y arriba de la corte local, la corte federal. Entonces, ¿cuál era el problema que se planteaba? Que los que litigaban en la instancia nacional recorrían 3 etapas: primera instancia, Cámara y Corte Suprema. En cambio, si cruzabas el puente Pueyrredón, donde estoy yo acá, a 2 cuadras, yo estoy en Avellaneda, donde tengo mi estudio, tenías que recorrer 4 instancias. Primera instancia provincial, Cámara Provincial, Corte Provincial y Corte Federal. De ahí que muchos empezaban a quejarse y esto hacía ruido. Che, el abogado de capital tiene una instancia menos y él es la misma competencia, esto es competencia común. Se llamará nacional, pero es justicia común, no es federal. Los mismos problemas que tramita el juzgado civil y comercial número 1 de acá a Avellaneda o de San Isidro, lo tramita el civil nacional número 1 con sede en inmigrante, ponele. Los mismos problemas. Entonces, ahí empieza el tema y el ruido de Levinas. Cuando la Corte saca este fallo diciendo, gente, las resoluciones de las cámaras nacionales, no pueden venir más vía recurso extraordinario a la Corte Federal. Tienen que ir primero a la Corte Local de la ciudad por el recurso pertinente. Y en su caso, después, vendrán como una especie de cuarta instancia a la Corte Federal. Y ahí un poco el abogado de capital está equiparado al del interior del país. A mí me parece razonable. Pero bueno, se escuchan opiniones, ¿no? La justicia de la provincia y de todas las provincias tienen la misma estructura. Primera instancia, Cámara, Corte. Y en este caso hay que decir que la Corte Suprema, uno lo llamó cuarta instancia al modo figurativo, pero no es una instancia. A la Corte Suprema solamente puedo llegar a través de recursos muy específicos, que es el recurso
el REF, Recurso Extraordinario Federal. El recurso extraordinario federal es aquel recurso contemplado en el artículo 14 de la ley 48, cuando está en juego la interpretación y la aplicación de una norma o una garantía constitucional. Y en el expediente que se trata fue violada esa norma, fue cuestionada o desconocida. En ese caso, la ley 48, el artículo 14, habilita la intervención de la Corte para poner remedio a la violación constitucional. Claro que no es fácil llegar a la Corte Suprema, no es fácil hacer un recurso extraordinario, es complejo, es una cuestión técnica bastante difícil, hay que cumplir con ciertos requisitos no formales, además de formales, sino de técnica argumentativa o de argumentación jurídica. No puedo decir, me hicieron esto, y el artículo 14 de la Constitución Nacional me dice que tengo derecho a trabajar. No. O me violó el derecho de propiedad. No. Hay que demostrar ciertas cuestiones. Es toda una técnica de argumentación muy compleja. Por eso, ahora, también un poco para sacarse trabajo de encima al estilo corte norteamericana, no sé si sabían que a la corte norteamericana o a la corte inglesa no llegan todos los juicios, muchos como llegan acá. A la corte americana, norteamericana, le llegarán 20, 30 causas por año. Acá le llegan 2.000, 3.000 a la corte. ¿Por qué? Un poco se ha tratado de que funcione como una tercera instancia en capital. Por eso la Corte, en el fallo de Levina, le dice a las cámaras y a los litigantes, señores, para venir acá va a tener que atravesar la última instancia del tribunal que le corresponde por su jurisdicción. Y esto es el último tribunal de la causa en la capital federal es el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Ese es el último tribunal. Y si esa sentencia del último tribunal tiene algún vicio constitucional, pues ahí veremos si se habilita el recurso extraordinario. Pero no pueden más venir desde una cámara con una sentencia adversa diciendo interpongo recurso extraordinario. De hecho, les cuento, y te cuento Raquel, algunas salas de la Cámara Comercial ya están diciendo si le presentás un extraordinario te lo rechazan porque por el fallo ya están ablandándose los jueces. Te lo rechazan con el argumento de que el fallo de Levinas dijo una cosa y que aparte el protocolo de entendimiento de traspaso también se está avanzando. ¿Vieron que se firmaron unos convenios de traspaso? Bueno, en esos convenios también se está avanzando y la Cámara, por ejemplo, un fallo de la sala de Chomer, no me acuerdo qué sala es, donde específicamente rechazan un extraordinario por estas razones. Pero claro, hoy por hoy, todo abogado, ¿qué tiene que hacer? Que quiere recurrir a una sentencia de cámara adversa. Tiene doble trabajo. Tiene que ir con el extraordinario y con el recurso ante el Superior Tribunal de la Ciudad. Uno u otro. Alguno de los dos va a andar. Esa es la idea. Por eso es doble trabajo. No sé, Raquel, si has tenido la experiencia, pero de hecho nosotros hacemos eso. Sí, pareciera algo un poco práctico, ¿no? Tendría que ser más No, simple. totalmente. Pero bueno, como no sabes qué te van a decir, y para no caer en un estado, porque por ejemplo, si vos metés el recurso de inconstitucionalidad o de nulidad, que son los únicos dos recursos contra el tribunal de la ciudad, para que intervenga ese tribunal, y la Cámara de Apelaciones te lo rechaza, te quedaste sin el otro, sin el extraordinario, lo cual es un problema.
¿Y vos tuviste casos en los cuales tuviste Sí, yo metí todo, de a dos. Metí los dos, los dos al varios. mismo tiempo? ¿Al mismo Sí, tiempo? el año pasado hice varios Ah, y este año hice dos. Sí. mira qué bien. Sí, sí. Extraordinario federal y recurso de inconstitucionalidad. En el tribunal. Adelanto que es más fácil en su redacción el recurso de inconstitucionalidad. Tiene, tiene menos requisitos. Pero bueno, ¿vieron cómo es esto? Los jueces de ciudad seguramente se van a ir empoderando y seguramente van a ir metiendo palos en la rueda. Y Claro. bueno, y va a llegar un punto que van a decir, no, esto sí. Claro, porque el extraordinario federal era medio como imposible, ¿no? Por más que lleguen muchos casos aceptados, no son muchos. No, porque no es fácil. Claro. No es Muchos fácil. requisitos formales, sustanciales, por ejemplo, hasta la cantidad De renglones, no de más de renglones, 26. de renglones, No sí, más sí, de 26 renglones. claro, claro, sí, sí. Yo voy a confesar algo. Yo tengo suerte porque siempre me gustaron los recursos estos y la verdad que los sé hacer, me gusta, pero sé que es difícil, no Y es otra fácil. cosa, ¿cuáles son los temas que tocan los recursos tuyos, más o menos, tipo Mirá, tengo, por comerciales? ejemplo, tengo uno en la Corte que está tramitando, en la Corte Federal, Sí. que es sobre una nulidad de subasta. Ajá, claro, Nulidad de subasta un inmueble por violación del reglamento de subastas de la Corte. ajá, claro, claro. Y que a través de la violación del reglamento de subasta se produce una subasta irregular que compromete la eficacia del derecho de propiedad. Claro, se entiende, sí, se entiende. Y a través también de violación del debido proceso. ¿Por qué? Porque si no aplicaste el reglamento de subasta de la Corte, que era la norma jurídica que había que aplicar, me estás violando el debido proceso. Y con respecto al costo, es como el extraordinario, que es bastante elevado el costo y que lo perdés en el caso de que no Sí, ahora proceda. estaba el costo, decís, el depósito. Sí, Estaba en 1 millón y pico. ah, el extraordinario es más, ¿no? Me parece. El último que yo hice estaba en 1 millón y medio. También. Ajá, ah, Pero claro, podés iniciar, si ya sabés que lo vas a hacer, podés iniciar un beneficio y litigar sin gastos. El problema es que, claro, no te lo van a dar siempre, pero bueno, podés hacerlo. Si tenés una sentencia adversa de cámara, podés meter urgente un beneficio y litigar sin gastos e intentar que el recurso extraordinario, porque vos tenés hasta que te notifican los 10 días que son hábiles para interponer el recurso, podés tramitar el beneficio y litigar sin gastos y obtener un beneficio provisorio con la primera resolución. El Código de Procedimientos prevé un beneficio provisorio. Eso se podría hacer. Eh, y en con cambio, respecto, perdóname. no, Para, decime, Raquel, decime. para diferenciar bien los temas que están alcanzados por la justicia federal y la justicia ordinaria, no, ¿cuáles serían? Justicia ordinaria es todo lo de fondo, los códigos de fondo. Civil, comercial, laboral, penal, contencioso administrativo, todo lo que es justicia común. En cambio, lo federal, la materia federal, son materias específicas que por su importancia lo trata una justicia especializada que es federal. Es narcotráfico, temas de aduanas, algunos temas impositivos, por ejemplo, eh, obras sociales, aeronáuticos, pero claro, así como te digo esto, también aparece de a poquito una sangría
por ejemplo, cuestiones de aeronavegación comercial. Podés ir, te sobrevendió despegar el vuelo, aerolíneas, te cancelaron el vuelo. ¿Tenés que ir a un juzgado federal? Podés, pero también podés ir a un juzgado comercial o a un juzgado de ciudad. ¿En virtud de qué? De la ley 24240 de consumidores. Ajá, mira. Y ahí ves una sangría. Claro, es decir, que a veces no está clara la competencia, ¿no? Exactamente, hay una superposición. Porque consumo aprehende, con H en el medio, casi todo. Claro. Y Eh, consumo es ley local, es justicia local. Podés ir al juzgado contencioso tributario y de consumo de la ciudad. los videos que estaban en el material de apoyo de este curso, cuando hablaban de la justicia federal, también lo vinculaban con, por ejemplo, el narcotráfico, porque decía que para hacer la investigación a veces había que pasar por varias provincias, o lo mismo También, la navegación comercial, aeronavegación, exacto, que había aeronavegación, por varias provincias y es como que se inspira en el término federalismo, ¿no es cierto? exacto. Por Claro, eso, en cada provincia, ¿qué tiene que haber? Un juzgado federal. claro, claro, claro. ¿Entienden? A ver, el hecho de que haya justicia nacional no quiere decir que esa justicia sea federal. Claro. Por eso, en la Cava, en el ámbito de Cava, hay justicia común que se llama nacional, justicia común ahí que se está construyendo, que es justicia de la ciudad, pero además hay justicia federal instalada, hay organismos federales. Pero también lo hay en La Plata, Claro. en San Martín, en San Isidro, en Mercedes. ¿Vieron el despelote de la AFA? Hay un juez de Mercedes federal que está reclamando la competencia, juez federal de Mercedes. Y hay otro de Capital Federal que le dice, no, no, soy yo el que tiene que tener competencia. Yo me acuerdo que teníamos nosotros un libro que le enseñábamos a los alumnos en la materia de actuación judicial y se usaba una frase, diríamos, no sé si era una definición, que decía que la justicia federal era la justicia de las provincias. Creo que no está del todo No es cerrada feliz, la no es definición, ¿no? feliz, Pero no es está en feliz. las provincias, está en todas las provincias, o sea, recorre Que todo el está país. en todas las provincias, sí, Sí, como sí, dije recién. claro. Por ejemplo, ¿por qué en Capital Federal hay como 8 juzgados federales penales? Y bueno, porque todos los despelotes están en Capital. Eso quiere decir que en Lomas de Zamora no haya, no, hay 3 juzgados federales. En San Isidro creo que también hay 2 o 3. La esposa de Nisman es uno. Claro, En, en Mercedes hay uno. En San Nicolás creo que hay uno. O sea, fíjate que la provincia de Buenos Aires, en Junín hay uno. Tiene en todo, en Dolores hay uno. Tiene juzgados en Mar del Plata, juzgados federales por todo el territorio provincial, por la importancia de la provincia. claro, Se van a dar cuestiones. Ahora bien, si vas a ir a Salta, ¿a dónde está el juzgado federal? En Capital y ¿dónde también? En la frontera, en Orán. ¿Por claro, qué hay un juzgado federal en Orán? Narcotráfico, claro, contrabando, contrabando. ¿Por claro, qué habrá un juzgado federal en Clorinda, ponele? Por lo mismo, claro. en las fronteras. Claro, porque se Ah, da para las cuestiones, o sea, específicas como por ejemplo el narcotráfico, claro, trata de personas contrabando, y además pero las cuestiones entre provincias y fronteras claro, también. pero también en Salta, capital, seguro que hay un juzgado federal, lo También, mismo que en Tucumán, claro. Mendoza debe tener más de uno o dos juzgados federales. Ah, sí, Córdoba también debe tener más. claro, Depende de la población. La claro, Rioja creo que debe tener dos. Bueno, Tierra del Fuego debe tener uno, no tengo idea. Pero quiero decir, Capital tiene un montón.
Provincia de Buenos Aires también tiene un montón. ¿Desparramados dónde? En cada departamento judicial. claro, Hay algunos jueces, por ejemplo, el Juzgado Federal de Quilmes, Armella, que abarca el Departamento Judicial Quilmes y el de Avellaneda Lanús. En cambio, el Departamento Judicial Loma de Zamora tiene juzgados federales propios. San Martín, con sus juzgados federales, abarca San Martín, San Miguel y otros de al lado, no me acuerdo del nombre. Lo mismo que San Isidro. Zárate tiene juez federal. claro, Santa Fe, juez federal. Rosario, juez federal. Con competencia en materia federal. El juez federal de San Isidro, civil. Ah, y adentro de ellos hay federal civil, federal penal. claro, O, por ejemplo, el de Quilmes, un solo juzgado, secretaría civil, secretaría penal, secretaría contencioso administrativo. claro. Entonces, ¿podés tramitar una sucesión en un juzgado federal? No, eso va al juzgado común y corriente. Claro. ¿Puedo tramitar un juicio ejecutivo? Y si es contra una obra social, capaz que sí. Ahora, si es contra uno común y corriente, no. ¿Por qué contra uno? Porque la ley de obras sociales dice que es competencia de la justicia federal. Claro. Yo hice un amparo de salud de un cliente y lo radiqué en la justicia federal Ujú. y me salió. Pero también hay amparos en la justicia comercial. Ujú. ¿Pero por qué? Porque invocaron las reglas del consumo. Claro, Entonces ahí pudo bajar el escalón e ir a la justicia común. No por la constitución y la materia de obra social, sino por el ahora, consumo. los amparos de salud en general no son en el contencioso administrativo también, No, 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 no. Ay, perdón, no, no, federal civil, federal, sí. federal civil. No. El amparo contencioso administrativo puede ser, por ejemplo, si yo tengo una clausura de AFIP. Claro, Ahí le pido al juez contencioso administrativo federal. claro, Aunque también podría pedírselo al juez contencioso administrativo común, porque en Capital está el contencioso administrativo común. claro. Si yo tengo un problema con un organismo nacional, podría pedírselo. El contencioso administrativo federal, para mí, tiene una materia superior en el entendimiento. Pero bueno, Me pareció que, por ejemplo, los amparos contra dos uvas se hacían en el contencioso administrativo contra las, contra una obra social. Se hacían, puede ser que se no, hacían. yo los tengo en la justicia nacional. Ah, Ahora bien, nada impide que lo puedas meter ahí, que el juez diga, sí, señor, claro, sí, acepto la competencia. claro, Por ejemplo, quizás si es contra un hospital, quizás puede ir al contencioso administrativo, si es un hospital gestionado por la ciudad o por nación. claro, claro, Un amparo contra el Hospital Fernández. claro, Podría ser que entre el control administrativo, porque ahí ya estás peleándote con la administración. Sí, claro. contra un empleado público, ¿no? Banco Claro, Nación también, Banco Nación, Banco Banco Provincia. Nación, por ejemplo, todos los juicios de Banco Nación es federal. Ujú, claro, Todos los juicios que yo tenía, que ya no hay más, contra ferrocarriles argentinos, daños y perjuicios, eran federales. claro, Federal de La Plata. Los juicios contra IPF, Federal de La Plata, cuando eran del Estado. Te hablo de la década de los 90. Juicios contra Entel, federal. claro, Ahora, un juicio contra IPF es justicia civil común. ¿Por qué? Si es una empresa privada. claro. O contra Telefónica de Argentina. Telefónica de Argentina es una empresa, claro, qué sé yo, no sé, Telecom.
Bueno, es más, te diría, hasta en justicia de la ciudad. Porque hay muchos jueces que están ávidos de competencia también. Claro, Y esa es una linda cuestión. Los jueces de ciudad quieren juntar competencia. En cambio, los jueces nacionales hasta hace un tiempo te pateaban las causas, claro. porque rehusaban la competencia para no laburar, para no recargarse el trabajo. Ahora lo Eh, están pensando. Rubén, nos quedan 5 minutos, así que no Sí, sé si hay algo más sí, importante. sí. Quería completar con esta historia de la jurisdicción y la competencia, que vuelvo a repetir que no hay que confundirlo, y que la competencia judicial es de orden público. Claro, ¿Qué significa? La competencia no es disponible para las partes. Yo claro, no puedo elegir a dónde voy a demandar a mi deudor o a la compañía de seguros. Las reglas de competencia son estrictas y están en el artículo 5 del Código Procesal de la Nación, en el de provincia, en el de provincia, de cada provincia. Por ejemplo, si yo tengo que ir a cobrar una deuda, podré ir al lugar de celebración del contrato o al juez, perdón, al juez del lugar donde se celebró el contrato o al juez del lugar donde vive el deudor, claro, uno u otro. Pero no puedo elegir venir al juez de mi domicilio. claro, No, no se puede. Por eso es de orden público. claro. Eso es muy importante. No se desplaza la competencia como yo quiera. Después, es interesante tener en cuenta que la función, que hay un organismo que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura integraría el Poder Judicial, porque también es el encargado de elegir perdón, de promocionar las ternas para los jueces, de dar los cursos, de dar toda la preparación y tomar los exámenes, y analizar y elaborar las ternas, de los que después el Poder Ejecutivo elige, pero también redacta reglamentos de funcionamiento y también juzga a los jueces. Es el que le va a hacer un jury al juez. Ahora bien, ¿el juez de la Corte Suprema está incluido? No, el juez de la Corte Suprema es por un jury en la Cámara de Diputados, de senadores, del Congreso. En cambio, el juez común es en el ámbito del Consejo de la Magistratura donde puede ser destituido. Por eso ustedes habrán leído algunas veces que depende de si el juez tiene un amiguismo político, que lo han cubierto, lo han apañado, no sé si han leído noticias de esas siempre hay. En el ámbito del Consejo de... Acá me dice advertencia, no sé, o es tu pantalla. Advertencia. No, seguramente, no, no, yo no veo nada, ¿no? Pero lo que noto es que nos faltan 3 minutitos Bueno, y bueno, bueno, ya terminamos. eh, hay muchas cosas más para decir. Siempre hay que tener en cuenta la diferencia entre capital y provincia, por favor. La justicia federal no es la justicia de la provincia, como dice ese libro. La justicia federal está presente en todas las provincias, pero no lo es. Cada provincia, por el artículo 5 de la Constitución Nacional. ¿Qué se reserva ¿Qué significaba la autonomía provincial? Para ser autónomas, ¿qué te garantizaba por el artículo 5? La escolaridad y la justicia. Por eso las escuelas son provinciales y la justicia es provincial. Por eso la justicia provincial tiene su código de procedimiento, porque son funciones no delegadas al gobierno nacional o federal. Retuvo esas competencias las provincias. Por eso la competencia provincial es provincial. Bueno, se va a cortar y no quiero quedarse.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Rubén Morsesian. Muy interesante la charla, muy Un útil gusto. para los contadores. Y bueno, esperamos que pronto podamos volver a tener otra charla de este tipo para poder apoyar en este curso de apoyo a los contadores que tienen este desafío de tener que cursar y aprobar la materia de Derecho Procesal. Bueno, bárbaro, contá conmigo. Bueno, Bueno, gracias, gente. Chau, gracias chau. a todos, gracias Muchas Gonzalo, gracias. gracias Ulises, Chau, chau. gracias Omar y No, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta hasta pronto. pronto. Saludos. Ujú, ujú.